Hermanos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, continuando con nuestro servicio de este domingo 3 de enero del año 2021. Sean todos ustedes bienvenidos a este culto vespertino de adoración de manera virtual. Vamos a continuar con algunos avisos. El miércoles de oración por videoconferencia a través de Messenger, el próximo miércoles 6 de enero a las 18 horas. Y también el próximo 7 de enero a las 19 horas regresamos a nuestros jueves de reflexión bíblica en tiempo de COVID por Facebook y YouTube. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 10, y la palabra de Dios dice así: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Padre Santo, bendito y alabado sea, Señor, te damos gracias porque nos permites en esta tarde escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, los que puntualmente pueden escucharnos, y los que no, bendíceles, cuídales y protégeles, Señor, donde te encuentren. Señor hermoso, te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. En ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. We'll worship Your holy name. Hermanos, es tiempo de escuchar el mensaje de las Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Job, capítulo 31, versículos del 13 al 23. La palabra de Dios dice así: Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que no en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre,
y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo se quebró, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Vamos a escuchar a nuestro pastor. Buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. Qué bueno que nos siguen acompañando por estas redes sociales. Hoy que es el primer día de la semana, domingo que hemos consagrado para alabar al Señor, y qué mejor forma de iniciar este año 2021 que haciéndolo acercándonos a su palabra, que siempre nos conforta, pero también nos desafía en este año que está iniciando. Nam es un vietnamita que por 40 años estuvo buscando a un norteamericano que lo ayudó cuando era un refugiado, cuando había huido de la guerra con tan solo 12 años. Él nunca pudo decirle a su héroe una sola palabra porque no hablaba inglés, pero el recuerdo de ese valeroso norteamericano lo había marcado por toda la vida. Gary, el norteamericano que se convirtió en una figura paterna para Nam, era un ex soldado que había tomado la decisión de volver al sudeste asiático y ayudar a los refugiados vietnamitas. En sus propias palabras dijo que al volver de la guerra había ganado mucho dinero con sus negocios, pero que estaba desperdiciando su vida con vicios y mero consumismo egoísta. Así que se decidió a darle un vuelco a su vida. Tomó $500,000 de su propio dinero y lo gastó ayudando a los refugiados que sufrían hambre y persecución en la zona. ¿Saben? Los norteamericanos veían a los vietnamitas como seres humanos inferiores. Algunos hasta los trataban como si fueran animales. Por tanto, el acto de Gary muestra que algo movió Dios en el interior de ese hombre para que pudiera actuar con justicia. Tú y yo, que me escuchas en este momento, yo te invito para que la justicia sea tu carta de presentación en esta sociedad tan egoísta, tan materialista y tan alejado de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu palabra a esta hora de la tarde. Te rogamos que tú nos guíes a toda verdad y que sobre todo nos permitas honrarte y glorificarte con lo que tú nos has dado. Que si tenemos dominio, que si tenemos liderazgo, que si tenemos empleados, que si tenemos la forma de ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, lo podamos hacer, porque eso es lo que tú esperas encontrar en nuestras vidas cuando tú regreses. Que tu Espíritu Santo nos ayude a encontrar tu mensaje de vida en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro recorrido por el libro de Job, un libro que nos ha desafiado desde el principio al fin, porque aprendemos a amar a Dios en medio de los tiempos difíciles, en medio del sufrimiento, como el que estamos viviendo en estas últimas semanas, en estos últimos meses del año 2020, o prácticamente casi todo el año, y como estamos iniciando este año 2021. Así que, ¿qué mejor que Job, que padeció aislamiento, dolor, sufrimiento, pérdidas, cosas que ocurren en estos días, nos ministre y nos muestre de qué forma Dios lo guió para hablar y para vivir en esos momentos de sufrimiento? Dice el capítulo 31, versículo 13 al 15. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios me formó en el vientre, fue el que los formó también a ellos. Nos dio forma en el seno materno.
allá, cuando iniciamos nuestro recorrido en el primer capítulo del libro del Job, leímos que Job tenía muchos criados. Un hombre en esa posición fácilmente puede caer en la tentación de considerarlos como esclavos antes que como seres humanos en igualdad de condiciones que él. Pero Job podía expresar con sus palabras, con su vida, y es algo que nos desafía a nosotros en este tiempo. Soy justo con mis trabajadores. Para Job, sus criados, sus trabajadores, sus esclavos, sus empleados, eran seres humanos igual a él. Y por lo tanto, eran seres humanos que tenían derechos, como también él los tenía. Y aunque pudo haberse esforzado por tratarlos lo mejor que podía, en muchas ocasiones probablemente pudo haber sufrido alguna queja. Pero Job no desatendió esas quejas. Al contrario, les prestó la debida atención. Job cuidaba el bienestar de sus siervos. Y el concepto de que esos trabajadores tenían derecho a una litigación, en aquel tiempo era totalmente revolucionario, porque prácticamente el señor de los siervos era el señor de sus vidas y se hacía lo que ellos querían, como lo querían y en la forma que lo querían. Y no eran escuchados los reclamos, las solicitudes, las necesidades de los siervos. Así que Job simplemente lo que está haciendo es reflejando algo que es muy propio del pueblo de Dios y que aparece ahí en Deuteronomio 24, 14 al 15, que dice: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Así que Job está haciendo eco a los deseos y al pensamiento de Dios. Dios sí valora, Dios sí piensa en el siervo, en el trabajador, en el empleado, en el jornalero. Y dice: no te aproveches porque él es pobre y necesitado, como nos ocurre lamentablemente en estos tiempos, cuando vemos que mucha gente es desempleada o le bajan el sueldo. Los grandes empresarios no quieren cambiar. Y bueno, no podemos esperar de ellos nada más que actúen egoístamente de acuerdo a sus intereses. Pero ¿qué podemos esperar de los empresarios cristianos, de los que tenemos la oportunidad de emplear a alguna persona? ¿Cómo tratamos a esas personas que empleamos? ¿Con justicia? ¿Les pagamos lo justo? ¿Buscamos su beneficio? ¿Les damos a tiempo su salario? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera nos comportamos? La ley mosaica, la ley de Moisés, era único en el cercano oriente por esa preocupación por los pobres, las mujeres y los extranjeros. Incluso un esclavo tenía derechos y tenía recursos legales. ¿Y por qué? Porque había alguien con autoridad superior a ellos, como a Job, como a nosotros. Dice: ¿qué haría cuando Dios se levantara y cuando Él preguntara, qué le respondería? Los siervos eran responsabilidad de Job. Él era responsable o representante delante de Dios. Por lo tanto, él sentía esa pesada responsabilidad de ser justo y razonable con sus siervos, con sus trabajadores, tanto como le fuera posible a él. Y esto en igualdad de condiciones para hombres como para mujeres. Job dio además otra razón en este argumento, por la que él trataba a sus siervos de una forma muy humana y justa. Vean qué razonamiento. Estamos hablando de un libro probablemente escrito hace casi 4000 años atrás,
donde no existen ni derechos humanos, ni tribunales de justicia, ni garantías individuales, nada de eso. Vean lo que dice. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Trabajador, esclavo, jornalero. ¿Y no fue uno el mismo quien nos formó en la matriz? Por supuesto, Job estaba hablando del mismo Dios que lo formó a él, que le dio la vida, que le dio sus recursos, sus capacidades, igual que se los da a esos hombres y mujeres trabajadores. Job da esta razón. Y en esto hace eco al profeta Malaquías, que usa un lenguaje muy similar. Malaquías 2:10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? El embrión no es simplemente el resultado de un acto sexual entre un hombre y una mujer. Es una maravillosa obra de Dios. Es el proyecto de Dios para la vida. No es simplemente una cuestión de azar o una actividad humana, física, instantánea. Es un milagro de Dios la vida de todos los seres humanos. Así que Job dice que no ve ninguna diferencia esencial entre él y sus siervos. Aún el más bajo de ellos, el más humilde, el más incapaz, el menos preparado, el que tiene menos responsabilidades, no es diferente a él en su naturaleza. Todos fuimos en algún momento un embrión en la matriz de nuestra madre. Los siervos son tan humanos como lo es él. Por lo tanto, también tienen derechos y privilegios como todo ser humano. Pensamiento revolucionario. Igualdad de hombres y mujeres, de razas, de clases sociales. Todos fuimos formados y Dios nos dio la vida. Job rechaza aquí cualquier doctrina de discriminación basada en la raza o la distinción social. Un comentarista del libro de Job y del Antiguo Testamento, Smith, dice: los escritores de sabiduría del Antiguo Testamento, con su preocupación por el individuo y la vida buena, parecen haber sido los primeros en concebir la idea de que la buena vida privilegiada debe extenderse igualmente a todas las clases y razas. Así que no fueron los hombres de la Ilustración francesa, de la Revolución francesa, los grandes pensadores los que tuvieron estas ideas. La Escritura ya los consigna y Job nos da testimonio de esto. Continuando con nuestro pasaje, Job 31, 16 al 17 dice: jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado que las viudas desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, ni sin querer compartirlo con los huérfanos. Así que después de que ha hablado de sus propios siervos, Job volvió entonces su atención a otros que padecen necesidad fuera de su propia casa, como son los pobres, los huérfanos y las viudas, que hoy podemos encontrar en toda sociedad, en todo lugar, fuera de tu casa, a tu alrededor, tus vecinos, amigos, conocidos, o simplemente que está ahí donde tú pasas todos los días. Así que Job tomó esta decisión: de lo que Dios me da, comparto con mi prójimo. Y este es el mensaje, este es el testimonio de un hombre de fe, y este debería ser también el testimonio tuyo y mío como hombres de fe en este tiempo contemporáneo. Más ahora que hay tanta necesidad, tantos pobres, tantos huérfanos que nos va a dejar la pandemia, tantas viudas, y tú y yo podremos tal vez ser vehículos de bendición para ellas. No solamente orar por ellos, sino extenderles la mano y la mesa para compartir de lo que el Señor nos ha dado con ellos. Anteriormente ya había dicho que había ayudado a esas personas y que había mostrado que era su amigo. Y fíjense bien, no eran miembros de su familia ni de su clan.
Anteriormente también Elifaz, ese supuesto amigo, había acusado a Job de que no ayudaba al cansado, al huérfano o a las viudas. Ahora, en estos versículos, Job negó con toda firmeza esas falsas acusaciones sobre él. Job no era un avaro, siempre compartía su pan con otros, porque utiliza esta expresión, no comeré el pan yo solo. Las personas eran bienvenidas a la mesa de Job. ¿Cuántas personas que pasan hambre, necesidad, soledad, están en tu mesa? Tal vez ahorita con esta sana distancia no puedan entrar directamente a tu hogar, pero ¿cuántas veces has compartido de lo que tú tienes en despensas, en ayuda, en conseguirles algo para aquel que tiene necesidad? Los otros eran bienaventurados, no solo en las fiestas cuando en el menú se incluía carne, como lo vemos, por ejemplo, en las fiestas de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Ese día todos comen, ese día alguien invita a un indigente, inclusive el gobierno hace algo por ellos y les da por lo menos una cena. Tal vez es el único día que cenen deliciosamente, pero aquí no dice que lo haga una ocasión y ya. Era una práctica constante de Job. Así que él compartía aún las comidas más sencillas, como podía ser un pan, pues lo compartimos, ese pan. Estas palabras nos recuerdan también la imagen de un hombre de Dios, Martín Lutero, en cuya mesa, cuentan los testimonios, se reunían muchos invitados para alimentarse y para conversar. Tanto Job como Lutero eran personas, seres hospitalarios. Y recuerden que la hospitalidad es uno de los grandes ejemplos, modelos, testimonios, signos de que eres un hombre y mujer de fe. Job hizo especial mención de los huérfanos y de las viudas. Dijo que los huérfanos se criaron en su propia casa. Se pudo tal vez referir a la casa de Job o a la casa de su padre, de sus abuelos. Además, cuando menciona que desde su nacimiento, pues claro, literalmente es imposible. Job mostraba un interés y estaba tal vez exagerando en esto, pero el propósito era llamar la atención, hacer énfasis en el hecho de que sus primeros días ayudó a otros menos afortunados que él para que tuvieran un poquito de confort. La generosidad de Job se refleja también en su preocupación por el bienestar físico y por la comodidad de otros. Tomaba generosamente, dice el texto, la lana de sus ovejas para hacer ropa que protegiera a los desamparados. En lugar de ganar, de hacer negocios con ellos, o simplemente utilizarlos para su beneficio, Job compartía de esta lana con el necesitado. Así que, con un fuerte juramento, Job continúa: si alcé contra el huérfano mi mano, aun viendo en la puerta que estaba de mi parte, que mi espada se caiga de mi hombro y se quiebre el hueso de mi brazo. Job era un hombre prominente y de gran influencia, como lo sabemos por sus propias palabras en los capítulos previos. Con un simple gesto podía influir fácilmente sobre la corte para que tomara una decisión en contra de aquellas personas que no le agradaran, que fueran desgraciadas o que no tuvieran la forma de defenderse. Como mucha gente influyente lo hace en la vida política, artística y lamentablemente hasta en la vida religiosa. Pero Job no lo hizo. Negó con toda firmeza que hubiera utilizado su influencia para perjudicar al desprotegido y confirmó su inocencia en los términos más firmes. El salmista hace un juramento semejante en el Salmo 137, versículos 5 y 6. Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acuerdo,
si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Job concluye entonces esta sección, diciendo la razón por la que se esforzó en ser generoso y justo con los demás. Porque he temido el castigo de Dios, contra cuya majestad no tendría poder. Aunque Él tiene dominio sobre sus siervos, sus haciendas, sus cosas, ante Dios se encontraría totalmente desvalido como tú y yo. Así tengas una fortuna, tengas poder social, tengas poder económico, tengas fuerza física para someter, delante de Dios no somos nada y nuestra fuerza es como un vaho en el viento. Si Job pecaba contra su prójimo, sabía que estaba pecando también en contra de Dios. Es Dios quien nos ha mandado amar a nuestros prójimos. Job estaba profundamente consciente de esta responsabilidad hacia su prójimo porque sabía que Dios le iba a pedir cuentas si no ayudaba a sus semejantes cuando estaban en necesidad. El mensaje esencial de la ley de Dios es el amor a Dios y es el amor al prójimo. De esto nos recuerda el apóstol Juan cuando escribe que es imposible amar a Dios si odiamos a nuestro prójimo. Allá en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Saben? Es muy fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir semanalmente a los cultos y ahora ni siquiera asistir, simplemente ver la transmisión por estas redes sociales. Pero la verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros, sean nuestros miembros de nuestra familia, sean los amigos creyentes, sean los vecinos que no conocen del Señor, sean nuestros compañeros de trabajo, aunque nos tienen envidia, sean todos aquellos que están subordinados a nosotros, sean los pobres que no nos pueden recompensar con sus dones. ¿Sabes? Tú y yo no podemos amar a Dios si somos negligentes al amar a quienes fueron creados a su imagen. Y esto es lo que nos ha recordado hoy Job. Yo muestro mi justicia al tratar con justicia a mis trabajadores. Y de lo que yo tengo, de lo que Dios me ha dado, comparto con el que tiene necesidad, porque es mi prójimo, creado por Dios para que yo le ame, porque al amar a Él, estoy amando a mi Dios que lo creó. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido nuevamente acercarnos a tu palabra en esta tarde. Te rogamos que tú nos guíes para que sigamos creciendo y sobre todo que podamos, como Job, actuar justamente en nuestras relaciones laborales y actuar con misericordia y con amor con aquel que tiene necesidad y que tú pones a nuestro paso, que está a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude para que la podamos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora es tiempo de regresar un poco de lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de las ofrendas y los diezmos. Les pido que abran su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Vamos a escuchar una alabanza y mientras se pasará en la pantalla el número de cuenta donde podemos hacer nuestra ofrenda y nuestro diezmo, o en su caso, si no pueden hacer la transferencia o depósito bancario, si nos podemos acercar a nuestro pastor o nuestra hermana Magda para hacerlo de manera personal. Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso honra y te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, de gracia yo te doy. Amén. Hermanos, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por todas las cosas que nos has dado. Señor, gracias por tu benevolencia con nosotros, Señor. Gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, a los que pudieron dar su ofrenda y su diezmo, y a los que no pudieron, Señor, bendíceles, cuídales y protégeles, Señor. Gracias porque aún cuando creo que nos faltará algo en nuestra mesa, tú siempre nos bendices y no estamos nunca solos. Señor, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Antes de que terminemos este culto vespertino de este primer domingo del año 2021, leo lo que dice Mateo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y pues, ¿de qué forma el creyente busca hablar con Dios y pedirle? A través de la oración. Así que te invito para que en tu lugar podamos orar e interceder por nuestros hermanos que así lo han solicitado. Padre, ponemos en tus manos nuevamente la vida de nuestra hermana Hortensia Soto, la mamá de nuestro hermano Benjamín, que entendemos que pues está saliendo de un cuadro de neumonía, pero pues su condición es delicada. Pronto, si es tu plan, tu proyecto, ella podrá salir y ir a su hogar. Lamentablemente, las condiciones en las que está no vislumbran ninguna mejoría. Probablemente su condición sea estar en cama. Y te pedimos, Padre, porque tú guíes las decisiones médicas y porque tú les des fuerza y ánimos a la familia Palacios. En tus manos está. También ponemos en tus manos la familia de nuestros hermanos Contreras Ruiz. Tú has llamado a tu presencia para que siga alabándote allá a José Manuel por COVID-19, pero pues ahora la familia está dolida, está pues triste por la partida del hijo, del hermano. Te rogamos, Padre, porque tú les fortalezcas en estos momentos que no son fáciles, que tu paz, tu consuelo sea sobre ellos. Seguimos rogando por la salud de Delfino González, el tío de Max y de Saraí, delicado por cáncer. Sabemos que está en fase avanzada y en este momento está estable, pero te pedimos, Padre, porque tú tengas de él misericordia, que aminores sus molestias, sus dolores. En tus manos está. También ponemos en tus manos la vida de Francisco Sandoval, el hermano de Saraí y de Max, quien ha sido diagnosticado con COVID-19. Te pedimos, Padre, porque tú protejas a su familia. En la casa están también su hermana con sus niños, está su mamá. Y te rogamos, Padre, porque pues tú tengas una mano sanadora y de misericordia en este hogar y no haya un mayor problema. Que tú pronto le des la salud a Francisco Sandoval. También ponemos en tus manos a la familia Sánchez Aguilar. Pues tú has permitido ya el descanso a doña Guadalupe, pero ahora queda el dolor, queda pues el desazón para la familia de Zuleima, sus hijos, su mamá, en fin. Te pedimos, Padre, porque tú la
fortalezcas y que también estarán de regreso de Veracruz. Te rogamos que tú les guardes en el viaje, que puedan regresar sin ningún problema. Queremos seguir orando por José Plancarte y Rosa Rivera, los papás de nuestra hermana Kenia, que tienen problemas de salud también derivados de COVID y pues están ya saliendo, pero todavía hay algunas complicaciones respiratorias y te pedimos, Padre, porque tú los limpies y les permitas recuperarse plenamente y seguir adelante. En tus manos está, dale fuerzas también a Kenia, que está apoyando a sus papás. Y Padre, queremos pedirte también por la vida de mi cuñado Gabriel Fernández y su esposa, sus niños que han dado positivo de COVID, y te pedimos, Padre, porque tú tengas misericordia de ellos. Escuchamos que su condición va mejorando y te pedimos porque tú los limpies completamente y que no haya secuelas en sus vidas. En tus manos están, guarda su integridad y permite que pronto puedan estar nuevamente ya de pie realizando sus actividades cotidianas. Y Padre, te rogamos por nuestra ciudad de Acapulco, porque después de este tiempo de vacaciones nos reportaban que ha habido aumento, se han duplicado los casos inmediatamente de COVID-19 y probablemente entremos en una alerta sanitaria. Simplemente te pedimos, Padre, que nos guardes de mal y que también nos ayudes, porque esto también traerá repercusiones económicas. En tus manos estamos, protégenos, ayuda a las autoridades civiles para que puedan tomar las buenas decisiones en materia de salud, en materia económica, lo mejor para nuestra sociedad de Acapulco, de Guerrero y de nuestro país. En tus manos estamos. Iniciamos este año con la confianza de que tú eres el Señor de señores y no nos dejarás desamparados a los que somos tu pueblo. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que el día miércoles por videoconferencia, Messenger de Face, tendremos nuestra reunión de oración a las 6 de la tarde. Te esperamos, recibirás el enlace para poder participar. Nos gustaría verte y que podamos compartir este tiempo para interceder unos por otros. El día jueves regresamos a nuestra reflexión bíblica en tiempos de COVID-19. Estaremos por YouTube y Facebook para poder participar de esto. Y te ruego que te cuides, te protejas, tomes medidas sanitarias y que salgas lo menos que puedas. Y si tienes que hacerlo, toma tus precauciones para regresar a tu hogar y evitar que esta pandemia siga creciendo en nuestra ciudad de Acapulco. Que Dios te bendiga en esta primera semana del año 2021.